No se te escucha. Bueno, como iba diciendo, de tipo se divide en esas tres partes, que es tipo, longitud y datos. Bueno, el tipo se divide en esas tres partecitas. Cuando se agarra los primeros 8 bits, lo vamos a dividir en esas tres partecitas. En la primera parte bueno, se conoce como FC y esta va, bueno, lo que se dedica es indicar, en el caso de que esté fragmentada el datagrama, nos va a indicar si se copiará o no bueno, un nuevo fragmentito. Aquí, en esta parte del FC, se va a colocar un 0 si no se copia o un 1 si se copia. Bueno, ¿Qué? A ver, permíteme. ¿Cómo dijiste? eh, aquí en el primer campecito es FC, significa, Acabas de mencionar si se copia. ajá, ¿Por qué dices si se copia, compañero? no, si no, no se copia. Por eso, ¿tú crees que esa palabra copia es correcta? Copiar, perdón. Ok, Bueno, continuamos. y en la parte 2 que es las clases, esta está compuesta de otros 2 bits y bueno, lo que ella consiste es ver si el datagrama va a tener esto un control o una depuración. Eso, ¿qué quiere decirnos? Que dependiendo de eso va a ser cómo vamos a estar manejando todo el datagrama. Aquí nada más, hasta donde vi, se supone que nada más existen estas dos, el de control, que es el 0, y el 2, que es el de depuración y mediciones, porque el 1 y el 3 están reservados. Esos están reservados para un futuro. Y ya el último partecita, de número, ese identifica la opción, pero en ese identificar la opción tenemos varias posibilidades que son como estas hasta aquí. Ya dependiendo del número que tengamos es la posibilidad que vamos a hacer. Como aquí, si el número es 0, pues es el final de la lista de un formato simple. Bueno, el final de la lista de opciones de un formato simple. Y así sucesivamente, si tenemos 1, es ninguna operación en un formato simple. Y ya 2, se trata de seguridad. Les digo, va dependiendo de acuerdo al número que tengamos en este recuadrito, en este pequeño recuadrito de aquí. Eso es lo que compone los 8 primeros bits de parte de opciones. Bueno, los otros 8 bits que vamos a tener aquí que dice longitud, va a medirnos el tamaño total bueno, del campo de opciones que tengamos, nada más. Él nos va a indicar cuánto mide el campo de opciones. Después de eso sigue la parte de datos, pero en sí, aquí de acuerdo al datagrama que el maestro nos enseñó hace unas clases, debe de ir la parte de relleno. Esa parte de relleno solamente se va a usar para a completar los 32 bits de la parte de opciones, nada más. O sea, imaginemos si siempre va a ser compuesto de los 8 bits del 0 al 7. Si en la longitud no logramos a completar los 8 bits para dar la longitud de la parte de opciones, lo que hacemos es a completarlos con lo de relleno, porque en sí su funcionalidad de relleno es, bueno, como dije hace rato, esta parte de opciones nada más debe de ser múltiplos de 32 bits, no puede ser de menos ni más, y si le llega a faltar es cuando usamos el relleno para completar esos 32 bits y que se complete bien esta palabra. Bueno, y por último tenemos la parte
¿cómo se llama? De la de, bueno, vamos a estar ahorita. De opciones. Aquí en la parte de opciones, va a depender, bueno, va a variar desde lo que tenemos de, bueno, su máximo va a ser lo que siempre hemos dicho desde hace rato, los 65.535 bytes. Va a ser. Y va a ser, bueno, ahora sí que ya el final del datagrama ya es donde se va a empezar a poner todas las partes fragmentadas y todo lo que ocupemos de este datagrama se va a ir llenando. En las partes fragmentadas, cuando se llega a fragmentar, aquí donde se pone ¿cómo se llama? ¿Cómo iba esa cosa? Permítanme. Esto, el primer fragmento, el segundo fragmento y el último fragmento, esto es lo que se llena en la parte de datos, que es si se llega a fragmentar el datagrama, va de acuerdo aquí a las posiciones del desplazamiento como lo vamos encontrando, hasta el último que llegamos poniendo. Esto ya se va poniendo de acuerdo si el datagrama se llegó a fragmentar, ya si no, pues nada más se pone aquí en la parte de datos lo que vayamos a ir ocupando. Y ya, sería todo, maestro. Bien, entonces, en este caso, si en el cuarto, perdón, en la sexta palabra, el campo es el campo de opciones y aparte tiene un campo de relleno, entonces el relleno se utiliza para poder generar un número entero de palabras de 32 bits con respecto al datagrama del protocolo IP versión 4, definido por el RFC 791. Entonces, en el caso del padding, es decir, el relleno, ahí vemos en la diapositiva un signo más. Eso significa que el campo de opciones no ocupa toda la sexta palabra, solamente una parte. Pero aparte, en el campo de opciones, adelantito del campo de opciones, en esa palabra, existe el campo de relleno. Y reitero, entonces el campo de relleno nos sirve para poder completar. Entonces, dos cosas, compañero Oscar Uriel. No Sí, se dice copiar, se dice copiar. copiar. Segundo, Sí, perdón. no se dice a completar, se dice completar. Creo que ya están en octavo semestre, todos, esto va para todos. Entonces, creo que ya les cayó el 20 que dentro de unos meses, en el mes de diciembre, ustedes egresan y ya no va a haber maestro que los acompañe. Creo que ya les cayó el 20. O creo o pienso que ya les debe de caer el 20, ¿no? Entonces, ahora, si ustedes van a pedir eh, plaza de trabajo en una vacante que ustedes tengan que exponer algún ámbito que los reclutadores les pidan en algún momento dado exponer, entonces creo que deben de guardar y conservar y cuidar mucho su léxico, la gramática y el comportamiento, ¿no? Normalmente, cuando ustedes egresan, la mayor parte de ustedes se quejan de que los maestros no enseñan, ¿no? Pues yo me quejo de que ustedes no aprenden, así de simple, ¿no? Y en este caso, la cuestión es que yo no he entendido hasta ahorita eh, la profundidad que le diste al tema, de un tema tan importante como este protocolo Oscorriel. Ahora, lo comprobamos de la siguiente forma. En el campo de opciones, sexta palabra, está un signo más, donde viene el campo de relleno, y se rellena, en este caso, para que tengamos un número exacto de palabras de 32 bits. Eso es lo que nos indica el campo IHL, Internet Header Length, de la primera palabra de la trama del protocolo, expresado en la primera palabra. Entonces tienen que ser palabras enteras o un número entero de palabras de 32 bits. Pregunta, Oscar Uriel. ¿Cómo se rellena? ¿Con ceros o con unos? ¿Y por qué? Con ceros. ¿Por qué? ¿Por qué no con unos? Para no afectar lo que tenemos, porque si empezamos a rellenar con unos sería ¿cómo se llama? Empezaría a ver ahí como un,
unos problemillas porque cuando se le ponemos por los ceros, pues no afecta nada los demás campos. No, porque tú me estás diciendo en este caso que el campo checksum del encabezado, el header checksum, entonces de la tercera palabra, tercer campo de la tercera palabra, precisamente por eso está ese campo, el campo suma de comprobación, el header checksum. Entonces, ¿por qué se rellena a ceros? Porque va a haber algunos problemas y los ceros no afectan el desempeño de la trama, al contrario. Entonces, ¿con qué se rellena? ¿Con ceros o con unos? ¿Y por qué? Bueno, con ceros no, para no afectar la suma cuando se suma realmente. Para que Al el checksum, contrario, al contrario, si tú le sumas ceros, afectas totalmente la suma. Entonces, el padding nos está diciendo si se va a rellenar a complemento a unos o a complemento a dos, con ceros o con unos. Complemento a unos es rellenarlo con ceros y complemento a dos es rellenarlo con unos. Entonces, el header checksum nos indica que debemos de obtener, en este caso, el complemento a uno de los valores de cada uno de los subcampos. Sumarlos y después de sumarlos, el valor del resultado le sacamos, generamos el complemento a uno del resultado. Y del resultado complemento a unos, obtenemos el valor del relleno. Entonces, no siempre ceros. Entonces, ¿por qué se rellena con ceros? ¿O por qué se rellena? No entendí. ¿Cuál es la causa que es por qué se rellena ceros? para no afectar el checksum, ¿no? De la cabecera. Otra pregunta. Por favor, si nos abres una ventana del símbolo del sistema, da clic en el botón de inicio de tu computadora, en el botón de inicio de Windows, y después introduces las siglas C de casa, M de mamá, D de dedo, CMD. CMD. Bueno, Listo. Ya eso estamos no. en el símbolo del sistema. Ya se alcanza a apreciar perfectamente. Entonces, ahora, este protocolo es un protocolo enrutado, de ruteo o ruteable. Las tres acepciones son correctas y significan exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque este protocolo, el protocolo IP versión 4, conduce la información más importante, que es la información del usuario. Eso no significa que cada campo o cada trama del protocolo IP no contenga el campo de versión, el campo Internet Header Length, tipo de servicio, longitud total, identificación, banderas, offset del fragmento, etcétera. O sea, todos esos campos son importantísimos, pero dentro de lo más importante, la información que conduce el protocolo IP, relevantemente hablando, es la dirección origen y la dirección destino. Esas direcciones son lógicas. Ahora, si yo en esta ventana, en la ventana del símbolo del sistema, es una ventana del shell, así se le conoce, es un shell. El shell es una aplicación que se comunica con el kernel del sistema operativo, o sea, el corazón del sistema operativo. Y el kernel se comunica con el hardware, es decir, con los periféricos, para poder controlarlos, manipularlos y de esa manera poder enviar información a través de los diferentes periféricos que tiene conectados una computadora o un dispositivo de red o cualquier dispositivo, por ejemplo, como una tablet, una laptop o una computadora de escritorio, etcétera. Entonces ahora, en este punto, eh, nosotros conocemos, por ejemplo, la red institucional, la red Politécnico, por citar un ejemplo. Entonces, vamos a hacer un ping a la siguiente dirección. Ping, PING, P de Pedro, I latina, N de niño y G de gato. www.virtual, con B, B de vaca, virtual, punto, esimez, punto, ipn, punto mx. Enter. Listo. Esa es la página de la plataforma virtual de la ESINE Zacatenco. Este servidor se encuentra en la unidad informática. Ustedes observen la dirección que nos arroja. Es la dirección 148.204.103
232 y la alcanzan a apreciar en sus pantallas. Repito, 148, 204, 103, 232. Entonces, una dirección IP es un número que expresa cierta jerarquía. El 148 no lo puede utilizar nadie en el mundo más que México. El 204 dentro de México no lo puede utilizar nadie más que el Instituto Politécnico Nacional de México. El 103 es la subred, en este caso, es lo que nosotros conocemos como la isla, unidad informática, y esta subred la comparten con el edificio 1, donde se encuentra la dirección de la CIME Zacatenco, las subdirecciones académica, técnica y administrativa, actividades deportivas, el auditorio número 1 de la CIME Zacatenco, también pagaduría, servicio social, servicio médico, todo lo que es, por ejemplo, también control escolar, etcétera. Entonces, esta es la subred 103 y el octeto 232 nos indica el host o la computadora que se encuentra dentro del edificio número 1 compartido con la unidad informática para que nosotros podamos en realidad poderlo buscar en todo el mundo. Entonces, este dispositivo se encuentra en México, en el Instituto Politécnico Nacional, edificio 1, host número 232. Entonces, se envían estos 4 paquetitos y obviamente nosotros podemos realmente enviar una mayor cantidad de paquetes para poder saber, en este caso, cuántos equipos de enrutamiento, entre comillas, cuántos equipos de enrutamiento pasan los paquetes o por donde viajan los paquetes para poder llegar desde la dirección que tiene la computadora de su compañero Oscar Uriel y llegar hasta la dirección 148-204, 103-232. El Instituto Politécnico Nacional de México tiene asignada la dirección 148.204.0.0 con máscara de 24. Eso nos lleva a pensar en este caso que tenemos capacidad para poder direccionar 256 subredes y 256 hosts por cada subred. Entonces ahora, aquí vemos que al momento de ingresar el comando ping www.virtualesmz.ipn.mx, se envían 4 paquetitos. El primero tuvo un tiempo de round trip de 54 milisegundos, el segundo 52 milisegundos, el tercero 51 milisegundos y el 4 51 milisegundos. El round trip es el tiempo de ida y vuelta, ¿no? En la parte de estadísticas, en la parte inferior, ustedes ven que se enviaron 4 paquetes, se recibieron 4 y se perdieron 0. Y si se perdieron 0, el porcentaje de pérdida es del 0%. 100% de efectividad, 0% de pérdida. Entonces vemos al final que dice el enunciado, tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos, mínimo 51 milisegundos, lo vemos en la lista, máximo 54 milisegundos. Si ustedes suman 51 más 54 milisegundos y lo dividen entre 2, les aseguro que sale 52.5, pero 52.5 no sube el inmediato superior, sino se queda en el inmediato inferior, que es 52 milisegundos. Es decir, el tiempo promedio ponderado de round trip, el tiempo promedio ponderado de ida y vuelta de los paquetes que salen de la computadora de su compañero Oscar Uriel hacia la dirección web o la dirección IP de la plataforma virtual de la CIMEZ, tarda aproximadamente o es de 52 milisegundos. Imagínense, desde la computadora de su compañero hasta la dirección 148, 204, 103, 232, tardamos 52 milisegundos. Entonces ahora, si yo hago lo siguiente, en este caso, vamos a ingresar el comando trace, así como suena, trace, con C de casa, trace, T de Tito, R, A, C, E, y al final una RT. Borramos este comandito, Oscar Uriel. Vamos a ingresar el siguiente comando. Sí. El comando es trace, con C de casa, trace, seguido sin espacios, RT. Ya que investigamos la dirección IP de la plataforma virtual de la CIME Zacatenco, entonces ingresamos un espacio, trace, RT, espacio, 148.204.103.232. Y oprimimos Enter. Bien, entonces,
Al momento de hacer esto, su compañero Saúl Pacheco Galván nos va a explicar esta parte, a él le corresponde esto. Entonces, estamos viendo ahí los diferentes saltos, entre comillas, saltos, de los diferentes equipos que la computadora de su compañero Oscar Uriel tiene que pasar para poder llegar a la dirección IP que estamos refiriendo. Entonces, vean, la dirección IP de la computadora de su compañero Oscar Uriel es 192.168.1.254. Pasamos por la dirección 200.38.193.226 del servicio de Uninet de México, ¿no? El servicio de Uninet es una empresa que pertenece al Grupo Caso, es decir, Telmex, y Uninet significa Red Universal, Uninet. Esa empresa se encuentra en Periférico Sur 3190, frente a lo que ustedes conocen como la pista de hielo de San Jerónimo. Ahí se encuentra esa empresa. Entonces, después salta a la dirección 189.246.101.145, también pertenece a Uninet. Salta otra vez a la dirección 189.247.251.225, que es también todavía de Uninet. Después llegamos a los servidores de frontera del Politécnico, a la dirección 10.180.54.68, a la dirección 10.180.200.171, y después con el servicio que tenemos nosotros directamente contratado para poder sacar todo el tráfico de Internet del Politécnico, que es Total Play. Y la dirección es 187.190.77.114, y después ingresamos a las interfaces Gigabit del servidor de acceso del Politécnico. Y ahí dice SGZN2XGW IPN.IPN.mx, y la dirección es 148.204.1.4, y después llegamos directamente al servidor web. Este servidor web del Politécnico y está nateado, tiene direcciones privadas que se convierten a públicas, a las direcciones 10.10.204.2 y 10.10.204.15, y llegamos directamente a la dirección del Politécnico de la página de la plataforma virtual, que es 148.204.103.232. Observen la columna de la izquierda, la que se encuentra hasta la extrema izquierda. Estamos consultando 11 routers, 11 routers, en teoría. Pero si ustedes observan, la dirección del primer renglón 192.168.1.254 no es un router, es la dirección IP de la computadora de su compañero, pero no tanto la computadora de su compañero. Es la dirección del access point o del equipo que se encuentra instalado en la casa de su compañero Oscar Uriel. Y en este caso, el símbolo del sistema incluye a esa dirección dentro de la ruta. Bien, entonces hacemos un salto. Si nosotros vemos la columna de la izquierda que se encuentra hasta la extrema izquierda, entonces hacemos un salto del nodo número 1 al nodo número 2, del nodo 2 al nodo 3, del 3 al 4, del 4 al 5, del 5 al 6, del 6 al 7, del 7 al 8, del 8 al 9, del 9 al 10 y del 10 al 11. Eso significa que estamos consultando, o la computadora de su compañero Oscar Uriel está consultando 11 routers, pero no hace 11 saltos, solamente hace 10 saltos. 10 saltos. Entonces, ¿cuál es el valor máximo del TTL, Oscar Uriel? ¿Cuál es el valor máximo del TTL? 255. Perfecto. Si aquí nosotros sabemos que los paquetes que estamos transmitiendo a través de la tarjeta de red de la computadora de Oscar Uriel tiene un valor, en el caso del TTL, de 255, entonces le restamos 10 a 255 y nos da 245. Fíjense en el valor del TTL que se encuentra en la parte superior de la pantalla, 245. Es decir, que el valor del TTL es el valor promedio ponderado también entre la cantidad de saltos que hay desde el origen hasta el destino, considerando la latencia, el retardo, el ancho de banda, la confiabilidad y el número de tic-tacs del reloj de IBM. Todas las computadoras, incluyendo la suya, incluyendo la mía, se basan en un reloj basado en la muestra del reloj del tic-tac de IBM, que fue la primera computadora que existió en el mundo. Entonces, ese promedio, si nosotros lo extrapolamos y vemos la cantidad de saltos que la computadora de Oscar Uriel realiza para llegar desde la dirección
origen hasta la dirección destino son 10 saltos. Consulta 11 nodos, consulta 11 routers en teoría, pero solamente hace 10 saltos, del 1 al 2, del 2 al 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10 y 10, 11. Entonces sería n-1. Si n es 11, menos 1 sería 10. Entonces le restan a 255, le restan 10, y el valor que ven ustedes en la parte superior de la pantalla coincide con el valor del TTL al momento de consultar la dirección destino, que es la dirección de la plataforma virtual 148.204.103.232. Entonces, ahora, en este caso, ¿cuál es la cantidad máxima de saltos que podemos generar desde cualquier parte del mundo, Oscar Uriel, hasta cualquier otra parte del mundo? ¿Cuál es el diámetro de Internet? ¿Cuál es el tamaño máximo de Internet? Esa es la pregunta. ¿Tamaño máximo de Internet? Sí. ¿Cuál es el tamaño máximo de Internet? ¿Cuánto mide Internet? Mm. 576. No. En el caso del 576 habíamos comentado que nos ibas a buscar la información respecto de dónde se obtiene 576, ¿no? Es la suma de 564 más 12. Pero ¿de dónde se obtienen esos 564? Perdón, de 64 más 512, corrijo. De 64 más 512. Entonces, ¿de dónde se obtienen esos 64? ¿Y de dónde se obtuvieron esos 512? Todavía no me queda claro. Entonces, 4 es del datagrama. a ver, muéstranos el datagrama. Muéstranos el datagrama, por favor, y dinos desde dónde a dónde son 64 bytes. Los 20 son de aquí a este. Si nos muestras la imagen, porque estamos viendo el símbolo del sistema todavía. Ah, ya, voy conmigo. Bueno, los primeros 20 son estas 5 palabritas. Sí. Hasta aquí. Perfecto. 20 bytes. Los otros 40 son del tipo de opciones de aquí. Y los 4 son de los datos. Ajá. Ahí son 64. Y los otros 500, dijimos, No, 12. no, no me estás choreando. Eso no es cierto. ¿De dónde se obtienen los 64, Oscar? Pues yo vi que sí. No, inclusive el campo de longitud total, última pregunta, para pasar a otro tema. El campo de longitud total nos indica el tamaño máximo de la trama, del datagrama, pues. Pero el campo de longitud del encabezado solamente nos permite verificar el tamaño mínimo y máximo del encabezado, ¿no? Cuando el tamaño máximo del encabezado de la trama, cuando el tamaño del campo IHL es máximo, entonces obtenemos el tamaño mínimo del datagrama. Cuando el tamaño del encabezado es mínimo, obtenemos el tamaño máximo del datagrama. El tamaño máximo del datagrama es 65.515, porque le restamos a 65.535, le restamos los 20 bytes del tamaño mínimo del encabezado. Pero si le restamos el tamaño máximo del encabezado, es decir, en este caso 60 bytes, entonces estaríamos hablando de 65.475 bytes. Entonces, toda nuestra información se puede enviar a través de un tamaño mínimo y máximo de datagrama, es decir, de entre 65.515 a 65.475. Ahora, pero tú nos recomendaste, bueno, se permite esa cantidad de bytes, máximo 65.515, mínimo 65.475, pero yo recomiendo, o se recomienda 576, y 576 bytes es la suma
de 64 más 512. Ahora imagínense, sus computadoras, las computadoras que ustedes están utilizando ahorita mismo, tienen capacidad para 65,000 535,535 bytes, ¿no? 65,535 bytes. Bien, entonces, imagínense, si tenemos capacidad para poder enviar 65,000 bytes, por ejemplo, entonces, y solamente nos permiten enviar 576, entonces, ¿cuál es el objetivo de desperdiciar tanta capacidad de canal? O sea, si nosotros queremos enviar, por ejemplo, en este caso, 2 a la 16, 2 a la 16 bytes, entonces estaríamos hablando de 65,535 bytes, ¿no? Entonces sería www.rfces.org. Le pasamos la trama y aquí está mejor. Entonces, les comparto la imagen de la trama. Entonces, aquí está la trama, se las voy a compartir a través de la cuenta de Zoom. Bien, entonces, y aquí está la trama. Listo, ahí está. Ese es el documento original, ¿no? Este es el documento original. Esa es la información que nos está haciendo favor con su compañero Oscar Uriel. Entonces, imagínense, si yo tengo capacidad, mi computadora, la suya, la mía, la de sus papás, sus hermanos, sus amigos, compañeros de trabajo, compañeros de profesión, etcétera, cualquier persona que tenga una computadora con una tarjeta de red de tipo Ethernet, que son casi la mayoría, como tecnología dominante, Ethernet se ha ganado un lugar como tecnología a nivel LAN, pero también una tecnología a nivel WAN. Entonces, este protocolo IP nos permite, imagínense, enviar 65,535 bytes. Pero, bueno, entonces, Ethernet nos dice que solamente podemos enviar 576 bytes. 576 bytes. Imagínense el nivel de pérdida de información. En pocas palabras, nosotros no estamos utilizando la mayor capacidad de transferencia de información de nuestras computadoras y nos estamos basando en 576 bytes. Nada más. No tenemos ni siquiera la posibilidad de utilizar la cuarta parte de la capacidad de canal que Ethernet nos permite. Entonces, de esa manera, por ejemplo, si nosotros queremos enviar 65,535 bytes, pues no podemos. Entonces nos tenemos que conformar con 576 bytes y con 576 bytes ustedes descargan películas, ven videos, descargan imágenes, ven video bajo demanda a través de Netflix, etcétera, etcétera, pero en grupos de 576 bytes. Ahora, imagínense, si tuviéramos siquiera la mitad, o sea, que siquiera pudiéramos, en este caso, transmitir la mitad o la cuarta parte de 65,535, que serían como 16,300 y cachito, ¿no? Bytes. No, ni siquiera la cuarta parte, ni la octava parte. Entonces, 576 bytes es demasiado poco. Pero ¿quién es el que nos impide enviar 65,535 bytes? ¿Quién es ese dato? Pues obviamente en este caso estamos hablando de la unidad máxima de transferencia de información. ¿Qué es el MTU, compañeros Gabriel? ¿Qué es el MTU? Aquí te lo voy a poner en la pantalla y es en este caso las siglas MTU. ¿Qué significa? Maximum Transfer Unit. Transfer Unit.
Este es el dato. ¿Qué es el MTU, Oscar Uribe? Máximas unidades de transferencia. Exacto. La máxima unidad de transferencia de información. Eso significa, en este caso, que si yo quisiera transmitir una mayor cantidad de datos, tengo que retirar la tarjeta de red de mi computadora y comprar otra tarjeta de red, como por ejemplo tarjetas de red de tipo Frame Relay, o X25, o ATM, o STM, o Metro Ethernet, o STM, por ejemplo, o OC192, o OC130, etcétera, etcétera. Entonces, Ethernet no es la única tecnología que nosotros podremos utilizar para poder transferir información a través de nuestras computadoras. Que sea la tecnología más popular, eso ni duda cabe, ni duda cabe. Pero, ¿por qué es popular? Porque simple y sencillamente, en este caso, esta tecnología es sencilla, es barata y sobre todo nosotros podemos crear una tarjeta de red, inclusive en nuestro protoboard. En varios proyectos de tesis de sus compañeros de otras generaciones, hemos creado tarjetas de red en protoboard con elementos analógicos o elementos discretos o elementos no discretos, como transistores, capacitores, resistencias, y nos dimos cuenta efectivamente que es sencillo crear una tarjeta de red a partir de elementos que tengamos en nuestra casa. Entonces, de esta manera, por ejemplo, si nosotros sabemos que Ethernet es una tecnología hoy en día importante de conocer, entonces necesitamos saber por qué y de dónde salen esos 64 bits, esos 64 bytes, y de dónde salen el resto de la información, ¿no? O sea, los 512 restantes, ¿no? Ahora, les comparto esta información. Entonces, esta información se las voy a enviar a la cuenta de correo del grupo y también les pido al representante de grupo, a la compañera representante de grupo o al compañero representante de grupo que rápidamente el día de hoy pueda crear una cuenta de cualquier página de almacenamiento o cualquier servicio de almacenamiento. Yo sugiero que lo hagan a través de Dropbox, no representa tanto problema, pero ustedes deciden, ¿no? Dropbox nos da aproximadamente 2 gigabytes de almacenamiento, más que suficientes, y si compramos la cuenta o adquirimos una cuenta extendida, nos da 15 gigabytes, pero en este caso 2 gigabytes es más que suficiente. Necesitaríamos no que nos compartan una carpeta, porque se presentan muchos problemas cuando crean una carpeta y la comparten, no. Necesitamos una cuenta de Dropbox y por favor que creen un usuario y una contraseña. Ese sería el primer punto. El segundo punto que queremos que el representante o la representante del grupo pueda crear sería una cuenta de WhatsApp. WhatsApp. Entonces, mi teléfono para estos casos es 55 18 25 84 80. Entonces, si el compañero o compañera representante del grupo tiene a bien crear una cuenta de Dropbox y por favor en la descripción pueda colocarnos, en este caso, el usuario y la contraseña que se utilizó para crear esta cuenta. Y después, una vez que haya creado la cuenta de Dropbox, con el usuario y la contraseña, nos puede crear una cuenta de WhatsApp para que nos incluyamos todos y podamos comunicarnos más rápidamente, ¿no? Hacerlo a través de correo electrónico es bastante lento, es mejor a través de WhatsApp, y cualquier imponderante, cualquier información rápida que tengamos que enviar, pues a través de WhatsApp es mejor, ¿no? Entonces, y una vez que haya creado la cuenta de WhatsApp, en la descripción de la cuenta de WhatsApp, si nos pudiera en este caso colocar tanto el usuario como la contraseña para que podamos recordarla y cada vez que queramos descargar información de Dropbox, podamos tener esos dos datos, ¿no? Entonces, urge porque necesito enviarles los simuladores que vamos a utilizar. Entonces, los vamos a poder utilizar en Windows, en Linux, en Mac y también en Nobel. No lo recomiendo mucho que lo hagamos en celular porque se ven los iconos muy pequeñitos, pero quien no tenga una laptop o una tablet lo puede hacer a través de su teléfono celular. Bien, entonces ahora, eso sería para el día de hoy, para tarea como para el representante de grupo o la compañera representante de grupo. ¿Sale? Entonces, les encargo estos dos datos
crear la cuenta de Dropbox, una cuenta de WhatsApp para todos, y se van anexando a ella para que les envíen el link para que se puedan anexar, y a través de esa cuenta nos comunicamos más rápidamente. Bien, ahora, el detalle es el siguiente. Bien, ustedes vieron el semestre pasado esto, es decir, en pocas palabras, ustedes vieron la trama del protocolo Ethernet. Aquí está la trama del protocolo Ethernet. Entonces, ¿cuántos tipos de Ethernet existen a nivel mundial? Existen 23 tipos de Ethernet. ¿Cuál es el tipo de Ethernet que hablamos en México, compañeros? Pregunta para todos. ¿Cuál es el tipo de Ethernet que utilizamos en México? Los escucho. ¿Es el 802.3? Exacto. Perfecto, muy bien contestado. ¿Apellido, compañera? Torres Bautista. Torres Bautista Nirvana. Gracias, Nirvana. Tienes una buena participación. Gracias. Gracias. Gracias a ti, al contrario. Entonces, en México utilizamos Ethernet 802.3, pero en Estados Unidos ellos utilizan Ethernet 2. Entonces, si ustedes observan y la comparan campo por campo, entonces podemos comparar, en este caso, cada uno de los campos de la trama del protocolo y podemos llegar a la conclusión que se parecen o casi son idénticas, pero por ese casi, pues hay problemas de conectividad cuando nosotros compramos una laptop en Estados Unidos. Es obvio que en Estados Unidos ellos no hablan la Ethernet que hablamos en México. Nosotros hablamos la tecnología Ethernet 802.3, ¿no? Y normalmente a esta tecnología la conocemos como Ethernet cruda, Ethernet RAW, así se le conoce. Y en Estados Unidos ellos hablan Ethernet 2, pero normalmente esta tecnología se le conoce como Ethernet DICS. ¿Quiénes son los causantes de esta trama? Pues obviamente la empresa Digital, ya desaparecida. Esta empresa se encargaba de fabricar monitores monocromáticos y a color, pero con el surgimiento de las pantallas de cristal líquido, de LED, etcétera, etcétera, esta empresa empezó a sufrir la competencia, no pudo adaptarse y tendió a desaparecer. La I viene de Intel, todos conocen Intel, y la X viene de ceros, ¿no? De ahí se obtuvo, en este caso, el acrónimo de DIX, DIX, Ethernet DIX. ¿Quién fue el creador de Ethernet DIX? En este caso, muchos conocen la historia, fue el ingeniero Robert Metcalfe. Él fue el encargado de crear la tecnología hoy en día dominante. Un día que se encontraba en el café, estaba tomando café, tomó una servilleta de la mesa, del servilletero que estaba sobre la mesa, empezó a hacer un diseño y esa servilleta todavía se conserva en los laboratorios de Palo Alto, California, en los laboratorios de Xerox. Entonces, es increíble cómo una empresa de copiadoras fue la encargada de crear la tecnología hoy en día dominante, que es Ethernet. Si comparamos campo por campo, en el caso de Ethernet, Ethernet 2 con Ethernet DIX, vemos que Ethernet 2, en este caso, es la tecnología o la trama que se encuentra en la parte superior, también conocida como Ethernet DIX. En la parte de en medio vamos a ver Ethernet 802.3. ¿Cuál es la más popular de todas? Es obvio. La más popular es Ethernet 2. Es la que prácticamente habla la mayor parte de los países en sus computadoras. ¿Qué significa? Si comparamos campo por campo, el campo de preámbulo de Ethernet 2 es equiparable a el campo de preámbulo de Ethernet 802.3. El campo de delimitador de inicio de trama es equivalente uno con respecto al otro. Después viene la dirección destino. Después viene la dirección origen. Y después viene el campo tiempo que no es compatible con el campo longitud. Es decir, por este simple hecho, esta es la única diferencia que hay entre el campo tipo y el campo longitud de Ethernet 2 con Ethernet 802.3. ¿Qué significa? Que si ustedes compran una computadora en Estados Unidos, por ejemplo, una laptop, y la pasan por el avión y la traen a México
y en Estados Unidos sí funcionó bien la tarjeta de red alámbrica o la tarjeta de red inalámbrica, y la traen a México, la pasan por el avión, y después llegan a México, le asignan una dirección IP, y oh sorpresa, en México no pueden ingresar a Internet, no pueden tener el servicio de red, y sospechan que se dañó. Entonces, la llevan a República del Salvador algunas personas, otros intentan repararla en sus casas o en sus negocios o en sus empresas, y entonces no dan con ello, y entonces les dicen, ¿sabes qué? Es que la tarjeta de red se dañó. Eso no es cierto. No es cierto porque no es cierto. ¿Por qué? Porque en este caso, en Estados Unidos, ellos hablan, en este caso, Ethernet 2, y el campo se llama tipo, y en México se llama longitud. ¿Qué tenemos que hacer para poder, entre comillas, reparar esa computadora? Tenemos que cambiar el encapsulamiento de Ethernet 2 a Ethernet 802.3. Y eso es todo. No tenemos que hacer nada, no tenemos que cambiar nada ni reparar nada, solamente cambiar el encapsulamiento. El campo de datos es enteramente compatible y el campo FSS también es enteramente compatible. Lo único que tenemos de diferencia es el campo tipo, que en Ethernet 2 se llama tipo como tal, y en Ethernet 802.3, que es la que hablamos en México, se llama longitud. Longitud. Ahora, pregunta para todos. ¿Cuántos, eh, cuántos bytes conforman el preámbulo, compañeros? ¿Cuántos bytes? Pregunta para todos. ¿Cuántos bytes conforman el preámbulo, compañeros? ¿De qué tamaño es el preámbulo? En bytes. ¿Cuál es el tamaño del preámbulo, compañeros? 8 bytes. No. ¿Cuál es el tamaño del preámbulo? ¿Son 7? 7 bytes. 7 bytes. 7 bytes. ¿Cuántos bytes son del delimitador de inicio de trama? El famoso Start of Frame, SFD. ¿Cuántos bytes? 1 byte, ¿no? 1. Perfecto. Siguiente campo, dice Destination Address, dirección destino. ¿Cuántos bytes conforman la dirección destino? ¿6? 6, correcto. ¿Cuántos bytes conforman la dirección origen? Source Seis. address. 6. 6. ¿Cuántos bytes conforman el campo tipo o longitud? Cualquiera de los dos tienen exactamente el mismo tamaño, pero son distintos. 2. 2. Perfecto. ¿Cuántos bytes conforman el campo de datos? Ojo, el campo de datos, nos dijo su compañero Oscar Uriel, el campo de datos es ¿qué? Variable, así nos dijo. Perfecto. Pero el campo de datos no puede llegar a 0. No puede llegar a 0. Entonces, el campo de datos no puede llegar a 0. Entonces, pregunta, ¿cuál es el tamaño o entre qué límites oscila el campo de datos, compañeros? Entre 46 a Perfecto. 1500 bytes. De 46 a 1500 bytes. Perfecto. 46 a 1500 bytes. Entonces, ¿cuántos bytes conforman el FSS, el Frame Check Sequence? Este campo es el encargado de detectar los errores, pero no corregirlos. Utiliza un algoritmo que se llama CRC, Cyclic Redundance Checking. De grado 16 y grado 21, que se comparan un patrón establecido por nosotros, es un patrón que nosotros generamos y vamos tomando grupos de unos y ceros y los conformamos en grupos denominados tramas. Por eso el PDU de la capa de enlace de datos se le llama trama. Por lo tanto, vamos tomando pequeños grupos de unos y ceros y los vamos comparando, los vamos dividiendo entre un patrón que nosotros vamos estableciendo en nuestras computadoras. Entonces, el FSS es un campo de ¿cuántos bytes, compañeros? 18. Chequenlo bien. 4. 4, ¿no? 4. Entonces, el campo de datos oscila de 46 a 1500 y el FSS es de 4. Perfecto. ¿Cuándo obtenemos el tamaño mínimo de la trama, compañeros? Cuando el campo de datos es mínimo. Entonces, si el campo de datos es mínimo, entonces obtenemos el tamaño mínimo de la trama.
Pero ¿cuándo obtenemos el tamaño máximo de la trama? Cuando el tamaño máximo del campo de datos es ¿de cuánto? De 1500. Por eso el MTU, la unidad máxima de transferencia de información de Ethernet, cuando lleva la mayor cantidad de datos, cuando abre el campo de datos al máximo, se llama unidad máxima de transferencia de información, Maximum Transfer Unit, y es 1500 bytes. Pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos el tamaño mínimo? Bien, entonces sumamos, vamos sumando cada una de las cantidades. Por ejemplo, sumamos 7 más 1. ¿Cuánto da? 8. Más 6, 14, ¿no? Más 6, ¿cuánto es? 20, 20. Más 2, 22, 22, perfecto. 22. Más 4, 26, 26, perfecto. 26. ¿Están de acuerdo? Ahora, pero ustedes llevaron la materia de comunicaciones analógicas, comunicaciones digitales también. Llevaron, por ejemplo, también materias como electromagnetismo curso número 1, electromagnetismo curso número 2, electromagnetismo curso número 3, por ejemplo. También llevaron circuitos lógicos, por ejemplo, ¿sale? Entonces, de esta manera, por ejemplo, podemos mencionar que el preámbulo y el delimitador de inicio de trama no forman parte de la trama. ¿Para qué sirve el preámbulo? El preámbulo, compañeros. ¿Y para qué sirve el delimitador de inicio de trama? ¿Qué les dijo Medina? ¿Qué les dijo de la Cruz? ¿Qué les dijo Nancy? ¿Qué les dijeron sus profesores de la materia de redes básicas? ¿Para qué sirve el preámbulo? ¿Y para qué sirve el delimitador de inicio de trama en conjunto? ¿Cuál es la función de estos dos campos? ¿Cuál es la función de estos dos campos? Bien, entonces ahora, según esto, el preámbulo y el delimitador de inicio de trama no forman parte de la trama. Muchos autores, cuando ustedes tienden a leer este tipo de artículos, por ejemplo, muchos autores colocan justamente aquí, les voy a poner una línea de color verde, colocan aquí una línea muy gruesa cuando exponen este tema. Y nosotros no nos preguntamos por qué, miren. Observen bien esta línea, miren, se las voy a poner aquí. Observen esta línea, miren. Esta línea es más gruesa que todas las demás, miren. Vean, esta línea también es más gruesa que las demás. Vean, esta línea es más gruesa, 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 ¿no? Entonces, algunos autores, por ejemplo, cuando colocan este tema, les dicen, ah, mira, vamos a colocar una línea justamente aquí, la vamos a poner en color rosita para que se alcance a apreciar mejor. Entonces, colocan una línea aquí, colocan una línea aquí y colocan una línea aquí. Entonces, pero el autor no nos dice por qué. Y entonces, ¿qué significa? Que tenemos que leer la norma, en este caso, y tenemos que entender lo que los autores de la norma nos indican. Y los autores nos dicen, mira, lo que pasa es que el delimitador de inicio de trama y el preámbulo no forman parte de la trama. Entonces, ¿para qué sirven estos campos? Para señalización y para sincronía, pero no forman parte de la trama. Ahora, nos dijo su compañero Oscar Uriel. Ah, mira, el tamaño que nos recomienda para el protocolo IPv4 en el campo longitud total es de 576 bytes. ¿Cómo obtenemos esto? 576 sería 64 más 512. ¿De dónde obtenemos estos 64? Perfecto. Entonces, sumamos 6 más 6 son 12. Más 2 serían 14. Perfecto. A 14 le suman 46, serían 60. Más 4, 64.
¿Qué quiere decir? Que en el peor de los casos, cuando el campo de datos de la trama de Ethernet es mínimo, obtenemos el tamaño mínimo del desempeño de IP versión 4. Es decir, esto es lo menos que podemos enviar a través de una tecnología como Ethernet. Si nosotros estamos utilizando una tarjeta de red Ethernet en nuestra casa, en nuestra computadora, imagínense, solamente nos permite enviar 64 bytes y 512, quién sabe de dónde, ¿no? Y en total son 576. Pero IP dice, no, chavo, yo te permito enviar 65.535. ¿Qué va de 576 a 65.535, compañeros? No aprovechamos ni la mitad estamos aprovechando. Entonces, pero si ustedes van a República del Salvador y compran una tarjeta de red Ethernet, entonces preguntan por el precio de una tarjeta de Ethernet, ya cara, ya muy cara, digamos 1,500 pesos, ¿no? 800, 700 pesos y la van buscando en precio. Ahora, si buscan una tarjeta de red ATM, una tarjeta de red ATM por lo menos les puede valer 25,000 pesos. Dice, bueno, mejor compro una tarjeta de red de tipo Ethernet que una ATM. Pero imagínense, ATM tiene una tasa de transferencia de aproximadamente 65.536 megabits por segundo. Entonces, dices, bueno, pues mejor compro una tarjeta de red de tipo ATM, ¿no? En lugar de una tarjeta de red de tipo Ethernet. Ahora, cuando ustedes ingresen a clases presenciales y que puedan ingresar a la Biblioteca Nacional que está enfrente del Auditorio Alejo Peralta, alrededor de la Plaza Roja, frente a la estatua del General Cárdenas, van a apreciar, cuando ustedes ingresan a la biblioteca, ingresen por los torniquetes, pasen los torniquetes, inmediatamente a la derecha van a ver unas escaleras, suban al primer piso, van a encontrar una rampa de acceso, y esa rampa de acceso les va a dar acceso a los libros de medicina, y al fondo van a ver los libros de ingeniería, en la serie QA y la serie TK. Así los van a encontrar, ¿no? Serie QA, entonces serie QA y serie TK. Estas dos series son las series que etiquetan a los libros de ingeniería. Bien, cuando lleguen ahí a los libros, a los estantes de consulta interna de los libros de ingeniería de la Biblioteca Nacional, la Biblioteca Nacional de Ciencia y Tecnología, la grandotota, entonces van a ver ahí donde están esos estantes, al lado, van a ver una cantidad de computadoras. Si mal no recuerdo, la última vez que yo estuve ahí, había 14 computadoras. Todas esas computadoras están conectadas a una red que se llama Ethernet 2. Y esta tecnología da origen a lo que nosotros conocemos como Internet 2. Suscríbanse, es gratuito. Esta tecnología les da acceso a una institución que se llama CUDI. El CUDI es una institución a nivel Latinoamérica que engloba a todas las universidades de Latinoamérica. La UNAM, la UAM, el TEC de Monterrey, el Instituto Politécnico Nacional de México, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de los Andes de Venezuela, etcétera, etcétera, la Universidad de Sao Paulo, etcétera. Inscríbanse, es gratuito y ustedes pueden consultar la bibliografía y los libros, pueden descargar miles de libros del CUDI gratuitos de las diferentes universidades de Latinoamérica, en inglés, en francés, en español, etcétera, etcétera. Ahora, ¿por qué toqué el tema? Porque todas esas computadoras que están en la Biblioteca Nacional están instaladas a través de lo que nosotros conocemos como tarjetas de red ATM. Es decir, que ahí el ancho de banda que tenemos en esas computadoras es enorme y no entiendo por qué mucha gente no las utiliza. Si el ancho de banda que tenemos aquí es muy, muy grande y no tienen tarjetas de red de tipo Ethernet, tienen tarjetas de red ATM. Entonces, aprovechenlas, utilicen esas computadoras, descarguen información, porque Ethernet solamente nos permite enviar, imagínense, en este caso, 64 bytes. 64 bytes en el peor de los casos. Entonces, es muy poco para poder descargar información de video, audio, etcétera. Y mucha gente se conforma. Entonces, es bueno, si yo no me conformo y quiero otra tecnología, tengo que analizar la tecnología, pero resulta que Ethernet es la tecnología hoy en día dominante. ¿Por qué? Porque es muy barata y porque es muy básica.
conseguir una tarjeta de red Ethernet, la pueden conseguir en Amazon, en Mercado Libre, en República del Salvador, ahí directamente en Syscom, al ladito donde se encuentra la tienda de los maestros, donde compramos nuestras resistencias, capacitores, protoboards, bananas, caimanes, jumpers y demás. Ahí venden también tarjetas de red Ethernet y tienen un precio bastante económico. Entonces, por eso Ethernet ganó la batalla con respecto a otras tecnologías, pero no significa que es la tecnología dominante. Entonces, de ahí surgieron, en este caso, los 64 bytes, Uriel. ¿Qué significa? Que Ethernet va IP versión 4 va encapsulada dentro de Ethernet. Y Ethernet, aun cuando IP decida, ¿sabes qué? Yo puedo enviar 65.535 bytes. Entonces Ethernet le dice, ¿sabes qué? Espérate, yo no te puedo aceptar 65.535. En el peor de los casos te puedo aceptar 64 bytes. Entonces dice IP, bueno, pues entonces me voy a bajar yo y te voy a enviar solamente 512 bytes para un total de 576. Es decir, la trama del protocolo Ethernet solamente constituye 64 bytes, mientras que los 512 del protocolo IP como mínimo conforman 576. Entonces, ahora, de ahí surgieron los 64 bytes. Ahora, pregunta, compañeros, para todo. Bien, el semestre pasado también ustedes vieron esto. Es decir, ustedes vieron esta trama, ustedes vieron también esta otra trama. En pocas palabras, ustedes vieron la trama del protocolo IP versión 4, que es la que ustedes ven. Entonces, vean en esta secuencia. En esta secuencia es muy, muy claro. En la trama del protocolo IP versión 4, si ustedes van viendo el desempeño del protocolo, viene el campo de versión, IHL, tipo de servicio, longitud total, identificación, banderas, posición, tiempo de vida, protocolo, suma de control de cabecera, y primero viene la dirección origen y después la dirección destino. Entonces, vamos a verlo del lado derecho. IP versión 4, primero da cabida a la dirección origen, primero. Y después a la dirección destino. Perfecto. Ahora, cambiamos de imagen. Ethernet, observen, reitero aquí, IP versión 4, en secuencia, primero viene el campo dirección origen. Y después viene el campo dirección destino. Origen, destino. Cambiamos de imagen. Pero Ethernet dice que no. Entonces dice, mira, IP versión 4, primero acepta la dirección origen y después acepta la dirección destino. Perfecto. Pero Ethernet dice, no, yo no. Ethernet dice, mira, para mí, primero viene la destination address, es decir, para Ethernet primero viene la dirección destino y después viene la dirección origen. Perfecto. Entonces están, en este caso, encontradas, es decir, para IP versión 4, primero da prioridad a la origen y después a la destino. Pero Ethernet dice, no, para mí es importante primero la destino y después la origen. La pregunta para todos es la siguiente, compañeros. ¿Por qué Ethernet? ¿Por qué en el protocolo Ethernet primero viene la dirección destino y después viene la dirección origen? Ahora, Ethernet, primero viene la destino y después viene la origen. Pero en el protocolo IP, primero viene la dirección origen y después viene la destino. ¿Por qué, compañeros? Pregunta para todos. ¿Por qué? Porque en IP primero viene la origen, después la destino, y porque en el protocolo Ethernet, entonces es un protocolo, pero también lo van a encontrar como una tecnología, porque en el protocolo Ethernet primero viene la dirección destino y después viene la dirección origen. ¿Cuál es la causa? Les escucho, compañeros.
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aquí viene primero la destino y después viene la origen. Y en IP, primero viene la origen y después la destino. ¿Por qué están al revés volteadas? No hay problema. Es correcto. No, en la capa número 2, la capa de enlace de datos. Exacto, precisamente por eso. Porque en este caso, por ejemplo, si ustedes me dijeron aquí, regresamos a la información que ustedes me brindaron. ¿Cuántos bytes tiene el campo de preámbulo? 7. El delimitador, 1. La dirección destino, 6 bytes. ¿Cuántos bits tiene la dirección de este origen? 6 bytes. Centremos nuestra atención aquí, en estos dos campos. Dirección destino y dirección origen. Destination address, source address. Entonces, 6 bytes. ¿Cuántos bits son 6 bytes, compañeros? Exacto, 48 bits. Pero las direcciones MAC están conformadas por 48 bits. Pero las direcciones IP son de 4 bytes, ¿no? Dijo su compañero Oscar Uriel. ¿Y cuántos son 4 bytes? 32 bits. Entonces, las direcciones IP están conformadas por 32 bits. Mientras que las direcciones MAC están conformadas por ¿cuánto? Por 48 bits. Entonces, en esta trama es la trama del protocolo Ethernet 2, es un protocolo que basa su funcionamiento en la capa de enlace de datos y nos dice, mira, la dirección destino debe de ser de 48 bits y la dirección origen debe de ser de 48 bits. Mientras que si lo vemos con respecto a la trama del protocolo IP, cuya imagen ven a continuación, para IP dicen, mira, para mí no. Para mí, la dirección origen no es de 48 bits. Para mí, la dirección origen es de 32 bits. Y lo podemos comprobar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. ¿Por qué las direcciones IP versión 4 son de 32 bits? Porque la trama nos está indicando que son de 32 bits. ¿Por qué las direcciones MAC son de 48 bits? Porque la trama del protocolo Ethernet nos indica que la dirección origen, la dirección destino es de 48 bits y la dirección origen es de 48 bits, es decir, 6 bytes, ¿no? Y lo podemos comprobar. Por ejemplo, si abro una ventana del símbolo del sistema de mi computadora, entonces, al momento de utilizar este comandito, ustedes lo utilizaron el semestre pasado, cuando hicieron sus prácticas, utilizaron este comandito, por ejemplo. El comando es getMac, ¿no? GetMac, perfecto. Aquí podemos observar la dirección MAC de mi computadora, ¿no? Lo vamos a marcar en color amarillo. Aquí está la dirección MAC de mi computadora. Y vamos a trasladarlo abajo en texto. Sería en este caso B4 A9, guión FC, guión 92, guión D6, guión A8. Esta es la dirección MAC de mi computadora, ¿no? Bien. Ustedes observan, en este caso también, estamos expresando la dirección MAC por medio de dígitos hexadecimales. Entonces, podemos representar la B con 4 bits, el 4 con 4 bits, la A con 4 bits, 9 con 4 bits, F con 4 bits, C con 4 bits, 9 con 4 bits, el 2 con 4 bits, la D de dedo con 4 bits, el 6 con 4 bits, la A con 4 bits y el 8 con 4 bits.
¿Cuántos dígitos hexadecimales vemos aquí en la pantalla? 12. Entonces, multiplicamos 12 por 4, 12 por 4, y el resultado, ¿cuánto nos da? 48. Entonces, si vemos el campo dirección origen y dirección destino de la trama del protocolo Ethernet, nos indica, en este caso, que la dirección origen y la dirección destino, dirección origen y dirección destino, están conformados por campos de 48 bits. Eso significa en este caso que estamos hablando no de la dirección IP, estamos hablando de la dirección MAC origen y la dirección MAC destino. MAC destino a la izquierda, MAC origen a la derecha. Pero, ¿por qué los protocolos de las capas superiores como IP primero consideran la dirección origen y después la destino? ¿Y por qué los protocolos de las capas inferiores como Ethernet primero consideran la dirección destino y después la origen? Aquí lo podemos ver, vemos aquí Ethernet, es un protocolo de la capa de enlace de datos, pero como es un protocolo de la capa de enlace de datos, primero considera la destino y después la origen. E IP no, IP lo hace al revés, ¿no? IP lo hace así, miren, aquí está la trama del protocolo, ahorita se los muestro a continuación. Entonces, en el protocolo Entonces, en el protocolo IP versión 4, podemos afirmar categóricamente que primero se considera la dirección origen, ¿no? Primero consideramos la dirección origen y después la dirección destino. Y aquí lo podemos ver. Primero viene la origen, si vemos la secuencia, primero viene la dirección origen y después viene la dirección destino. Pero Ethernet dice, no, para mí no, para mí es al revés. Para mí primero viene la dirección destino y después viene la dirección origen. Y la pregunta es, ¿por qué, compañeros? ¿Por qué si el protocolo IP se encapsula dentro de Ethernet, por qué las direcciones tienen que ser al revés? ¿Por qué en IP primero viene la origen, después la destino, y por qué en Ethernet primero viene la destino y después la origen? Esa es la pregunta. ¿Por qué? Bien, entonces ahora, porfis, le encargo a su compañero o compañera representante de grupo de esas dos cuentas, la de Dropbox, la de WhatsApp, para empezar a enviar, subir información. Les voy a subir, en este caso, 4 versiones del simulador. En este caso, vamos a subir las versiones para Windows, por ejemplo, la necesite, a 64 y 32 bits. 32 y 64 bits. También voy a subir la versión para Mac. También voy a subir la versión para Linux. Aquí una recomendación. Si van a utilizar Linux para el simulador, entonces utilicen en este caso Debian distribución KDE. Debian distribución KDE es la más aceptable para poder utilizar el simulador en Linux. Si no gustan utilizar Debian KDE, pueden utilizar Fedora, por ejemplo. Entren a la página del proyecto Fedora, así pónganle en Google, proyecto Fedora, y van a poder descargar Fedora, y ahí vienen los manuales, ahí vienen el kernel, ahí viene los plugins, viene todo, es gratuito. Y Fedora es el hermano menor de Red Hat. Si no les gusta Fedora, pueden utilizar Ubuntu también. Ubuntu es el hermano menor de Ubuntu. Ya sea que ustedes utilicen Ubuntu o Ubuntu, cualquiera de los dos es válido. No vayan a utilizar CentOS, o sea, no vayan a utilizar CentOS. Es muy complicado utilizar Linux CentOS con el simulador. Presenta muchos problemas y obviamente CentOS está más enfocado hacia actuadores, microcontroladores, servomecanismos, servos, sensores, etc. También no es necesario utilizar en este caso ni Mandrake, ni tampoco Mandriva, que son las versiones francesas de lo que es Linux, Mandriva. Entonces,
no es necesario utilizar ni Mandrake ni Mandriva. Entonces, traten de utilizar Linux Debian en cualquiera de sus versiones. Yo les recomiendo KDE o Fedora, o si tienen los recursos necesarios, pues Red Hat, y si no, pues pueden utilizar, por ejemplo, Ubuntu o Ubuntu, pero no CentOS, ni Mandrake, ni Mandriva, ¿no? También voy a subir la versión para Unix, los que quieren utilizarlo en Unix también. Y les voy a subir 20 libros en español, 20 libros en inglés, y también les voy a subir todos los RFCs, ¿no? Todos los RFCs que existen hasta la semana pasada, para que ustedes los tengan, los empiecen a descargar, los empiecen a trabajar para que podamos llevar a cabo las primeras prácticas. Todavía no me avisan los días que vamos a ir para prácticas, entonces esperemos que ya la próxima semana nos toque. Entonces yo les aviso para que a través de la cuenta de WhatsApp estemos en contacto y podamos verificar qué día podemos asistir ya al laboratorio, ¿no? Entonces, no se les olvide, tienen que llevar sus 3 cables. Necesitamos los 3 cables que armaron el semestre pasado. En este caso, el cable recto o directo para par 1 a 1, el cable cruzado o crossover, y también el cable totalmente cruzado, es decir, el cable transpuesto. Entonces, necesitamos también, por favor, en este caso, que compren un convertidor de DB9, a RJ45. RJ45. Estos convertidores tienen un valor como de 20 pesos en Steren, ¿no? No lo vayan a armar, viene desarmado. Yo les voy a dar el código de colores para que ustedes lo saben para los equipos que tenemos en el laboratorio. Entonces viene desarmado, cómprenlo, uno por persona, y un juego de cables por persona. Cada cable debe de medir 3 metros. Entonces, un cable recto, o straight, o directo para par 1 a 1, un cable cruzado, crossover, un cable transpuesto o rollover, y un convertidor DB9 a RJ45 desarmado. Ese día que ustedes lleven el convertidor, lo vamos a armar rápidamente, es cuestión de 5 minutos. Les voy a decir dónde va cada pin, ustedes lo arman, lo probamos ahí mismo, e ingresamos a los equipos de inmediato, ¿no? Entonces, la tarea que van a entregar para el día de mañana o para la siguiente clase, por favor, va a ser investigar lo siguiente. Entonces, todas las interfaces LAN se identifican, por medio de una dirección MAC. Se identifican por medio de una dirección MAC. Bien. Pero las interfaces WAN no. Es decir, todas las interfaces de red de área amplia, no tienen direcciones MAC. Es decir, las interfaces WAN, las interfaces de red de área amplia, no tienen dirección MAC. Entonces, la tarea que ustedes van a buscar en Internet, no la busquen en los libros, búsquenla 100% en Internet. Van a buscar en Internet lo siguiente. Sería la tarea número 2. Número 2. Bien. Entonces, o tarea número 1. Para usted sería la tarea número 1, sí. Para usted sería la tarea número 1. Bien. Tarea número 1. Van a buscar en Internet. Cómo se le proporciona o cómo se configura una dirección física, es decir, una dirección MAC a una interfaz de red WAN. Entonces, las interfaces WAN no poseen dirección MAC. Entonces, las interfaces WAN no tienen dirección MAC asignada, pero las interfaces LAN, como las tarjetas de red de su computadora y de la mía, la tarjeta de red de sus teléfonos celulares, sí tienen dirección MAC. Entonces, su tarea consiste en este caso en buscar en Internet cómo se les va a asignar una dirección física o una dirección MAC a una tarjeta de red WAN. Una vez que lo tengan, lo van a escribir a mano, por favor, en un papel, en una hoja de papel en blanco, o que tenga el espacio
suficiente para que hagan ustedes la tarea. Lo van a escribir a mano, le van a tomar una foto y lo van a subir a la siguiente cuenta. Cuenta, _correo, _grupo, 8cm2, 2022, _2, @ Entonces tienen hasta el último minuto antes de iniciar la próxima clase. Entonces, ya después de eso, ya no puedo recibir las tareas. Entonces, buscar en internet cómo se le puede asignar una dirección física o cómo se le proporciona una dirección física, una dirección MAC a una interfaz WAN. Lo vamos a utilizar. Una vez que lo encuentren, lo van a escribir a mano en una hoja de papel, no importa si sea cuadrícula, doble raya, raya blanca, etcétera. No importa el color del papel, siempre y cuando sea una hoja de papel reciclable y tenga el espacio suficiente para poder escribir. Una vez que lo tengan, lo escriben a mano, le toman una foto o lo escanean y lo envían a la cuenta de correo, cuenta-correo-grupo 8cm2-2022-2, hotmail.com. Recuerden que la primera letra de cada una de las palabras empieza con C mayúscula, G mayúscula, y lo envían y lo recibo hasta antes de iniciar el último minuto, antes de iniciar la próxima clase, porque lo vamos a utilizar para las siguientes sesiones. ¿Sale, vale? Entonces, ¿dudas con respecto a la tarea, compañeros? No, profe. Perfecto. No, profe. Viene la siguiente clase. Les deseo feliz miércoles. Se cuidan mucho. Estamos en contacto. No se les olvide la cuenta de WhatsApp y Dropbox para empezar a subir información y estar en contacto más directo a través de WhatsApp. Me despido. Profesor, ya quedó eso. Perfecto. Entonces, si ya recibí la invitación, ahorita les respondo, me inscribo y listo, ya me llegó. Perfecto, ya me llegó. Entonces, suben los datos en la descripción de la cuenta de Dropbox, usuario y contraseña, para empezar a subir los simuladores, por favor, y los libros, así como el software, presentaciones y papers y todo eso, ¿no? Para irlos trabajando, prácticas y demás, ¿no? ¿Sale? Bueno, me despido, nos vemos en la siguiente sesión. Se cuiden mucho, feliz miércoles, estamos en contacto y si no han desayunado, provecho y sobre todo en este caso, no se les olvide la tarea. Me despido por hoy. Bye, hasta luego y se cuidan mucho. Bye. Luego, profe.